Alejandra, jura usted por su honor que cumplirá. Ecuador tiene nueva vicepresidenta. María Alejandra Muñoz fue posesionada en el cargo durante una inédita ceremonia virtual. Ando buscando que me den el carnet de discapacidad, pero no me lo dan. Yo soy discapacitada de nacimiento. Varias personas con discapacidad se reunieron en los bajos de la Fiscalía de Guayas para pedir agilidad en las investigaciones en torno a la emisión de carnés de forma fraudulenta. Y a 3 meses de la conmemoración del bicentenario, la pandemia obligó a redireccionar las prioridades del municipio de Guayaquil con una inversión de $36 millones en prevención y ayuda humanitaria. La alcaldesa Cintia Viteri afirma que lo lograron pese al retraso de las rentas. Trastocó todo, ¿no? Pasamos del festejo por el bicentenario al homenaje póstumo, que entendemos es lo que se va a hacer en el próximo mes de octubre a las víctimas, a quienes perecieron en medio del COVID-19. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tuvo que tomar Cintia Viteri, incluso a nivel presupuestario, porque había que volcar todo hacia la emergencia? Nosotros solo en una ciudad invertimos 35 millones en esta pandemia, en una ciudad, haciendo lo que no hacía el gobierno, desde contratar 500 médicos nuevos, que salieron como batallón a buscar casa por casa a las personas antes de que se complique la enfermedad y pudiéndolas curar ahí o trasladándolas a nuestros 2 hospitales que paramos durante la pandemia, el bicentenario del Centro de Convenciones. Pudimos comprar los medicamentos, no habían oxígeno en tanques, entonces compramos planta generadora de oxígeno. Pese a que internacionalmente han destacado el trabajo del Cabildo porteño, hay luego un informe internacional que señala que Ecuador no tuvo precisamente el mejor manejo de la emergencia, pero Guayaquil ha sido ese lunar siempre, ¿no? Mira, primero Guayaquil fue conocida como la ciudad en el mundo donde acontecía uno de los peores desastres en materia de COVID a nivel mundial. Ahora somos conocidas en el mundo por la ciudad que más rápido pudo bajar la cifra de muertos, que la estamos peleando todos los días, Jorge. Esto no ha terminado. Es más, no sabemos cuándo termine. Por eso no tenemos ni siquiera la idea de cambiar de semáforo a verde, ni siquiera más remota idea de cambiar el semáforo a verde. Es más, el amarillo lo hemos hecho mucho más intenso al dividir la ciudad en 17 sectores, al tener los 51 puntos de salud en toda la ciudad, incluyendo clínicas móviles, hospitales del día, hospitales de atención intermedia. Llegamos de 700 muertos por encima del promedio habitual a 0 muertos el 10 de mayo por encima del promedio habitual. Guayaquil conmemora su historia, pero también hará un homenaje póstumo por la memoria de los miles de muertos. Vamos a tener un sitio donde honrar a los caídos, a los 10.000 caídos aproximadamente por el COVID en la ciudad de Guayaquil. Un sitio que va a estar a los pies del cerro, al final del malecón en Plaza Colón, con placas donde podrás ver el nombre de las personas. Para levantar cualquier economía post-crisis se necesita financiamiento. El municipio hará su parte en ese sentido. Todos los días hacemos nuestra parte. Primero con las obras que hacemos. Generamos empleo con nuestro plan de vivienda. Son $50 millones que van en créditos desde $5.000 a $10.000. Los primeros 7.000 sin garante. Los 3 primeros meses no se paga el crédito. Meses de gracia, porque sabemos cuidar los recursos de Guayaquil. ¿Para qué? Para que la gente pueda levantar sus negocios. Se vuelve más congruente Guayaquil con el medio ambiente, la aprobación de una ordenanza que permite y norma también los espacios para tener ciclovías y que se fomente la utilización de la bicicleta. Entendemos que cerca de 40 kilómetros ya están previstos para que existan estas ciclovías. Va a haber otra de este a oeste para que la ciudad sea atravesada en bicicleta, en scooter, en patineta, y que haya menos circulación vehicular, mayor alejamiento y el costo cero en el transporte que te lleve de un lugar a otro. La historia es el testimonio del pasado y espejo del presente. Una ciudad atacada por piratas, por pestes, por grandes incendios. Al final ha sido un puerto no solo de libertades, sino también de supervivencia. Que día a día vuelve a renacer. Esta tierra pare hijos fuertes. Los pare, sencillamente los pare. La pare fuerte, la pare solidaria, la pare generosa. Y vuelven a construir su ciudad, así sea, con su corazón roto. Y un hombre se salvó de morir tras un aparatoso accidente de tránsito. Al regresar del corte, conozca dónde ocurrió este impactante suceso. Ya volvemos.
2:24. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un hombre se salvó de morir tras sufrir un accidente de tránsito en la vía perimetral de Guayaquil. Un vehículo se estrelló con otro que permanecía dañado en plena vía. Sucedió en la vía perimetral a la altura de la Ciudadela Seibos Norte. El conductor de esta camioneta de color rojo no se percató que en la vía existía un carro estacionado, aparentemente averiado, y se le fue encima. Este accidente por casi ocasionó que otros automotores, como este bus y una volqueta, también se impactaran. El chofer de la camioneta roja quedó golpeado. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal se hicieron presentes, al igual que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes trasladaron al herido a una casa de salud. En tanto, la camioneta fue llevada a los canchones de retención vehicular. El tráfico se vio congestionado por casi 30 minutos. Este nuevo accidente de tránsito en el puerto principal fue captado por el sistema de vigilancia Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. En otro tema, el COE Nacional modificó medidas para diferentes provincias del país. La decisión se la tomó este miércoles y fueron anunciadas en horas de la tarde por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Debido a las situaciones complejas producto del COVID-19 que se viven en distintos puntos del territorio ecuatoriano, las decisiones del COE Nacional anunciadas este miércoles prohíben las reuniones de 25 personas en todas las provincias de la Sierra, así como en Santo Domingo de los Áchilas, Morona, Santiago, Esmeraldas y Zamora Chinchipe. Están diferentes provincias en diferentes momentos. Entonces, también en el COE de este mediodía hemos decidido algunas medidas adicionales. Además del toque de queda, también se modifica en estas zonas del país y se acoplarán al mismo horario que tiene la capital de la República, es decir, las 21 horas. Necesitamos llamar a la gente, invitarla, convencerla de la parte de la disciplina social, de la parte de la colaboración, que también lo hemos conversado. Los anuncios fueron realizados por las autoridades posterior a recorridos que realizaron por varios hospitales de Quito. Nos ha llegado la explosión de los casos acá a Quito. Estamos en una situación crítica, pero controlada. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Quito no se tomó ninguna medida adicional, debido a que los controles y acciones ya han sido implementados, o en su defecto, nunca cambiaron. Control para Quito. Por eso en Quito nunca hemos ampliado, hemos mantenido las reglas que eran las reglas de los meses anteriores y también hemos sectorizado la ciudad. Vale señalar que el pasado 16 de julio el COE Nacional resolvió mantener un mayor control en 7 parroquias de Quito, donde se presentan el mayor registro de contagios de COVID-19, informó Javier Rosero. En Guayaquil, agentes de la Policía Metropolitana hacen un llamado a la ciudadanía en general, ya que en sus recorridos, además de hallar a comerciantes informales en las calles, también se encuentran con personas que no respetan las medidas de bioseguridad. Muchas de ellas no usan mascarillas. Desde muy temprano inician sus jornadas. Antes debían evitar el comercio informal en sectores aledaños a los mercados de la urbe. $160 de multa en la segunda ocasión. En la actualidad, también se les hace necesario llamar la atención a más de un transeúnte que no cuida su salud. De que es obligatorio el uso de la mascarilla para transitar en los espacios públicos y privados, evitar las aglomeraciones para poder evitar la propagación del coronavirus. En esos recorridos también se encuentran con menores de edad desarrollando actividades informales en la vía pública, por lo cual también es necesario que las entidades pertinentes participen de estas operaciones a fin de tomar acciones en cuanto al trabajo infantil. Sí, eso es correcto, los estamos detectando, es un fenómeno que está produciéndose en los últimos tiempos y nos hemos percatado de eso. Informó José Morales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, resaltó que los golpes externos como domésticos, producto de la pandemia, han resultado más fuertes de lo previsto. En la siguiente nota, conozcamos por qué.
Para el común de las personas, el escuchar hablar de porcentajes de contracción económica o de la caída de la economía resulta familiar en estos tiempos. Esta caída tan fuerte, ¿verdad?, del crecimiento de menos 9,1, pues nos va a llevar a una menor dinámica de la actividad económica y por tanto vamos a tener un desempleo, una desocupación que va a afectar a 44 millones de personas. Aquellos indicadores para los que no entendemos o entendemos poco de esta materia buscan informarnos de que nada bueno en términos económicos se avisora para la región en 2020. Todas las economías caen, estamos estimando que, digamos, el PIB per cápita del 2020 va a ser similar al que teníamos en 2010. El informe de la CEPAL también señala que para 2020 América Latina y el Caribe, es decir, la región a la que pertenece Ecuador, tendrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por habitante. El mayor aumento del desempleo, afirman, provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad. Pero aquí, ya lejos de los términos económicos, decidimos salir a conocer si esa difícil realidad que nos plantean está dentro del objetivo. Los testimonios hablan por sí mismos. Mucha gente nos quedamos sin empleo, nos despidieron. En total, en esta cuadra donde decidimos recoger las historias de estas personas, contamos no menos de 50 vendedores informales, que tratan de ganarse la vida ofertando lo que pueden. En verdad se sale en la mañana hasta las horas de la noche, pero se van a sacar solo para la comida del diario. Es de esta manera que los datos y términos que nos plantean aproximaciones en la economía toman rostros humanos y se comprende lo que ya ha indicado la CEPAL, que se necesitan salidas y que los esfuerzos nacionales deben ser apoyados por la cooperación internacional para ampliar el espacio de política a través de mayor financiamiento y condiciones favorables y alivio de la deuda. Asimismo, avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe. Informó Javier Rosero. Y al menos 3 millones de ecuatorianos se beneficiaron de la reprogramación de créditos, operaciones que representan alrededor de 18 millones de dólares. Así lo informó ante la Asamblea Nacional el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Millones de ecuatorianos se han beneficiado de la reprogramación del pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero Nacional. Así lo explicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. 3 millones de personas que han sido beneficiadas, o 3 millones de operaciones, para ser mucho más específico, por alrededor de cerca de 18.000 millones de dólares, tanto entre el sector cooperativo como el sector público y privado. Explicó que desde el estado de excepción el pasado mes de marzo se solicitó a las autoridades de control financiero que emitan los informes respectivos para disponer el diferimiento de los créditos por efectos de la emergencia sanitaria, tras lo cual la Junta de Política y Regulación Monetaria emitió varias resoluciones para que los bancos y cooperativas modifiquen las condiciones de los créditos manteniendo las calificaciones originalmente pactadas. Las personas que tuvieron que reprogramar sus deudas no fueron reportadas a Central de Riesgo como morosas. Su calificación de riesgo no se dañó, no incurrieron en pagos de intereses sobre intereses. Según el titular de la cartera de finanzas, con corte hasta junio, el sistema financiero privado registró 1.977.246 operaciones de diferimiento, mientras que el sistema financiero público registró 117.392 operaciones de diferimiento. Además, añadió que si bien las resoluciones de marzo tenían un alcance de 60 días, se vio la necesidad de ampliar el plazo 60 días más mientras se discutía la ley de apoyo humanitario. Informó Marilyn Jaramillo. El gobierno entregó 600 millones de dólares a pequeños y medianos emprendedores del sector popular. Durante los meses de abril y julio se entregaron 78 millones. El 80% de trabajo y empleo que se genera en el país responde a las micro, pequeñas y medianas actividades económicas, por lo que el gobierno, a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ha entregado créditos. Hemos llegado a la meta y superamos la entrega de 600 millones de dólares entregados durante el gobierno de todos. Y estos recursos fueron dedicados exclusivamente a créditos productivos y de vivienda. Durante este periodo, la CONAFIP ha trabajado con 220 cooperativas a nivel nacional. Apoyar estos emprendimientos y dar créditos que más o menos bordean unos $5,000
podemos llegar a muchos microempresarios. La expansión del coronavirus ha sumido al país en una crisis sanitaria y económica. Durante los meses de abril y julio se ha colocado 78 millones de dólares para que los pequeños negocios puedan seguir funcionando. El presente año alcanzaremos en el 2020 321 millones para poder seguir fomentando este desarrollo. El presidente Lenín Moreno se ha comprometido a seguir colaborando con este sector. Que vamos a estar permanentemente inyectando los recursos que se requieren para que estos decanten, para que estos pasen a los pequeños productores, que es lo que nos interesa en este momento del país. De esta manera se implementan mecanismos de ayuda a la reactivación económica del país, informó Valeria Navarro. 19 jóvenes bailarines de hip hop recibieron reconocimientos como embajadores de sueños. Su historia al volver del corte. Un acuerdo político electoral es el que espera consolidar la Comisión Nacional Anticorrupción frente a los comicios del 2021. Germán Rodas explica que, entre otras cosas, la intención es que los candidatos lleguen con propuestas técnicas y no populistas. A 7 meses de las elecciones presidenciales y de asambleístas, el ambiente electoral toma fuerza y con eso diferentes sectores proponen alternativas. Es del caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, con el llamado a un acuerdo político electoral. Para que el país elija gente decente, creo que esta es una tarea importante en la que se ha comprometido la Comisión después de constatar cómo la pandemia de la miseria humana está llegando a los niveles insoportables de los que todos somos testigos. Germán Rodas, coordinador de la comisión, habla de reuniones que mantendrán con alrededor de 40 sectores, incluidos partidos políticos, lo que permitirá que los candidatos lleguen con planes de trabajo apegados a la realidad que enfrenta el país y no con propuestas populistas. Tengo la expectativa de que habrá compromisos mínimos a los que deberemos arribar. Nelson Erazo del Frente Popular refuerza la necesidad de conformar un proyecto social y político desde las organizaciones sociales y partidos de izquierda. El colectivo unitario nacional, del que forma parte el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y la CONAIE, y el Parlamento de los Pueblos, construimos lo que es una propuesta alternativa a la crisis que hoy vive el país y también al escenario complejo que es la pandemia. Con esa iniciativa irán a conversar con la Comisión Nacional para discutir un tema relacionado a un frente alternativo. Eso no implica para nada que nosotros estemos de acuerdo en eso, sin embargo les hemos señalado que podríamos escuchar qué es lo que ellos están planteando. Informó Héctor Romero. Mucha atención, la DINASEC, a través de la unidad antisecuestro, acabó con el accionar de varios sujetos que habrían incurrido en el delito de estafa y que con el pasar de los días terminaban en extorsión. Las redes sociales eran plataformas utilizadas para delinquir. Que en aproximadamente 120 días de la emergencia sanitaria han registrado 20 casos de personas que de una u otra manera han sido afectadas por el accionar de sujetos audaces que, aprovechando en ocasiones información subida en redes, fue utilizada para beneficio ajeno. La policía habla de delincuentes virtuales. Y no necesariamente son hackers de información. Manejamos la extorsión es simplemente hacer contacto con una persona para solicitar algo a cambio de una intimidación. Así en Manabí, Guayas, Imbabura y Santo Domingo realizaron operativos en busca de personas relacionadas a delitos como estafa y extorsiones de carácter sexual. Los audaces navegadores conseguían fotos comprometedoras y, a cambio de no publicarlas en redes sociales, exigían dinero. Muchas de las personas lo que hacen es entregar el dinero y esperar que con eso la extorsión cese. Esto no ocurre. Generalmente, una vez que tú pagaste la primera vez, pues
la extorsión va a ser continua. También hablan de un tipo de extorsión vehicular dependiendo del año, marca y carro. Exigían a los propietarios montos que iban entre $1,000 y $3,000. El arma más importante del delincuente es la información, como lo había dicho, y la sorpresa en todo tipo de delito. También ingresaron a varios centros de rehabilitación social. Desde el interior de las cárceles salían las llamadas extorsivas. Los involucrados eran PPLs condenados a varios años, quienes consiguieron información básicamente del Facebook, que es como el paño de lágrimas de todos, y aprovecharon para sacar beneficio, donde las amenazas incluso eran subidas de tono. Amenazando con atentar contra la vida de algunos ciudadanos. Informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. Como parte de un plan de incentivo a jóvenes que aportan en el arte y la cultura, la Gobernación del Guayas nombró como embajadores de sueños a bailarines que realizaron ayuda social durante la emergencia sanitaria en la provincia. ¡Qué bien! La Gobernación del Guayas nombró a 19 jóvenes de la Federación Ecuatoriana de Hip Hop como embajadores de sueños. Estos chicos colaboraron como voluntarios durante los meses más difíciles de la emergencia sanitaria en la provincia del Guayas, desinfectando sectores, también armando y entregando kits de alimentos que beneficiaron a más de 120,000 familias. Muy contento de pertenecer al grupo y dar lo mejor por nuestro grupo y dar lo bueno de nosotros en cada presentación y en todo. Un equipo de la Gobernación acudió al suburbio de Guayaquil, sector donde los jóvenes fomentan la danza urbana para influenciar en el desarrollo artístico y cultural de niños y niñas de la localidad. Cumplimos lo que les prometimos. Prometimos que una vez que se retomaran las actividades, poco a poco iríamos a sus barrios con brigadas de atención médica para sus familias, para sus mamás, porque ellos son los quienes llevan el pan en el día a día a sus hogares. Además, en el centro cívico se hizo la entrega de 55 kits alimenticios para quienes forman parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, informó Adriana Peralta. Una mujer se metió con su hijo a un estanque con 35 cocodrilos para salvar una billetera. Imagínese usted los detalles al regresar del corte. Arriesgado, ¿no? Impactante e irresponsable sobre todo. Totalmente. De esta manera finalizamos la presente emisión informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde sintonizarnos a partir de las 5:45 de la mañana con los informativos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Tuki, tuki!